Buenas, este es el quinto ejercicio del tema número 6, ondas electromagnéticas del curso de Física General 3. Estamos en la sección de momento lineal o cantidad de movimiento y presión de radiación. Muy bien, entonces este es sacado del Sears de la 13ª edición, es el 32.30 y lo que nos dice es que tenemos un disco que va a ser como lo que va a tratar como una vela solar, un disco de 9 metros de diámetro y 7,5 micrómetros de espesor. Noten que eso significa que el espesor es muy, muy pequeño, es algo muy, muy fino. Es como una lámina. Entonces, la intensidad de la energía solar en esa ubicación, en donde está puesto estas velas solares, era alrededor de 1400 watts sobre metro al cuadrado. Entonces, eso es la intensidad o lo que nosotros conocemos ahí también como la magnitud del valor promedio del vector de Poynting. Y lo que nos preguntan es, ¿qué fuerza tenía que ejercer la luz del sol sobre esta vela, suponiendo que incide perpendicularmente sobre ella? Entonces, obtener la fuerza. Y después, bueno, y además de que se dice que la superficie es perfectamente reflectante. Y después también se nos dice que si estuviera hecha de magnesio, o sea, se nos da una cierta densidad, ¿qué aceleración tendría la radiación o qué aceleración daría más bien la radiación del sol a la vela? Por último, lo que nos piden es si realmente, o un pequeño análisis, ¿verdad? De si la aceleración sería capaz de permitir tener grandes desplazamientos, ¿verdad? En un tiempo relativamente corto, eh, que al final lo que nos quiere decir es que sí es funcional, ¿verdad? Si es viable lo que sería este sistema o estas velas para poder viajar por el espacio. Entonces, y además se nos pide ver alguna forma en la que se pueda aumentar lo que sería la aceleración que nos está dando. Entonces, eso, bueno, lo veremos después, ya cuando estemos al final del ejercicio. Lo que nos interesa por ahora es obtener la fuerza, la fuerza con la que se estaría, o la que estaría aplicando en la radiación solar a la vela. Entonces, nosotros recordamos de esta parte de acá específicamente que habíamos hablado de cantidad de momento, pero también habíamos hablado de presión. Y la presión hemos dicho que era 2 veces para el caso de un reflectante, para el caso de algo que refleje perfectamente, 2 veces la magnitud del valor de Poynting, del vector de Poynting, perdón, sobre la velocidad de la luz. Muy bien, donde esta S que está aquí entonces representaría la intensidad que tenemos nosotros en nuestro caso, que ya nos la estaban dando. Esta C, bueno, pues ya nosotros la conocemos. Y vean que aquí lo que estoy obteniendo es presión, pero recuerdo que presión yo lo definía como fuerza entre área. Entonces ya tengo una forma de relacionar la fuerza con estos valores si multiplico por el área. Entonces al final lo que voy a obtener es que la fuerza es igual a 2SC por A. Y noten que a nosotros ya nos están dando el diámetro de lo que sería este enorme disco, ¿verdad? Entonces ahí, o esta placa, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos lo que sería el área. Si lo que tomamos es el radio en lugar del diámetro y utilizamos el área de un círculo que sería pi por r al cuadrado. Entonces al final lo que voy a obtener por aquí es que esto va a ser 2 sobre c y aquí 2s sobre c y aquí pi por r al cuadrado. Donde r entonces yo lo puedo ver como la mitad del diámetro ya para tener los datos que nos da el ejercicio. De medios, todo eso al cuadrado. Entonces ahí lo que nos faltaría nada más es pues despejar, sustituir los valores, ¿verdad? Y lo que tendríamos de forma numérica sería una fuerza de 5,9 por 10 a la menos 4 newtons. Que noten que es una fuerza muy pequeña. Entonces necesitaríamos de algo que tenga una masa muy, muy pequeña para que esto tenga una aceleración que se vea apreciable, ¿verdad? Que no sea un valor sumamente pequeño y, y que no tengamos nada más un objeto que ni siquiera va a sentir, ¿verdad? Esta aceleración. Entonces, ahora sí, en la parte B lo que nos piden es obtener la aceleración, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esta fuerza, recordamos que fuerza es igual a masa por área, por aceleración, por aceleración, entonces este es el que estamos buscando nosotros, ¿verdad? La aceleración que va a tener este objeto
Y lo que ocuparíamos es la masa, pero a nosotros no nos dan realmente la masa, lo que nos dan es una densidad. Pero entonces yo recuerdo que densidad es igual a masa entre volumen. Entonces yo puedo decir que masa, ¿verdad? De acá yo puedo decir que masa es igual a densidad por el volumen. Y noten que nosotros ya tenemos el área de este objeto, ¿verdad? Que se sale con el pi r cuadrado, en este caso es con el diámetro, y también nos dan el espesor. Entonces ya tengo el área por un espesor, entonces puedo obtener el volumen. Entonces el volumen del objeto se puede obtener por ese lado. Entonces esto aquí va a ser ρ por v, ¿verdad? Por aceleración. Luego ya entonces voy a pasar estos dos a dividir. Y esto entonces va a ser F entre ρ. Y ahora lo que voy a poner es que es cada uno, ¿verdad? Que como había dicho, entonces esto es el área por el espesor que tenga, que le podemos poner ahí. E de espesor puede ser. O también a veces se le coloca una Z. Pongamos ahí una Z para no confundir con la carga del electrón. Entonces, con esto ya nosotros estaremos viendo el volumen del objeto. Y bueno, aquí la densidad también nos la dan para el magnesio, ¿sí? Solo que nos la dan, eso sí, en gramos sobre centímetro cúbico. Tendríamos que pasarlo a kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Esa parte es importante para que nos den unidades correctas. Entonces, al final lo que vamos a obtener es que la aceleración es de 7,1 por 10 a la menos 4 metros por segundo al cuadrado. Con esta parte de acá, cuando yo hago lo que es obtener la masa, si yo lo hiciera por aparte, me daría cuenta de que es del orden de 1 kilogramo. Y por eso es que vean que los valores de fuerza y aceleración quedan igual por 10 a la menos 4 ambos. Vean que es un poco menos de 1 kilogramo y por eso es que me da un valor un poco mayor. Pero sí. Entonces esta gran lámina, ¿verdad? De la que nos están hablando, pesa aproximadamente 1 kilogramo y entonces por eso la aceleración que tenemos es todavía pequeña, ¿verdad? Es una aceleración bastante pequeña. Entonces noten que el velero, ¿verdad? O estas velas solares, me generarían una aceleración, en efecto, pero sería una aceleración muy pequeña, ¿sí? Estamos hablando de por 10 a la menos 4. Cuando solo la aceleración gravitacional aquí en la Tierra es de 9,8, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí notamos que pues el desplazamiento que tendríamos sería muy pequeño. Entonces, obviamente, esto, si las velas estuvieran siempre en una ubicación en la que no cambie la intensidad, ¿verdad? Donde cambie este S, entonces ahí se iría acumulando esta aceleración y empezaríamos a ganar velocidad a un ritmo muy lento, pero se podría acelerar, se podría aumentar. El problema está en que cuando empieza a cambiar este valor de acá, si nosotros nos alejamos del Sol, la intensidad va disminuyendo porque estamos más lejos del Sol. Entonces la fuerza sería más pequeña y la aceleración sería más pequeña. Entonces tenemos ahí algo que nos dice que probablemente no es viable, ¿verdad? Tener veleros, o sí, viajar en el espacio con velas solares, si es el caso en el que estamos intentando viajar, alejándonos del Sol, ¿verdad? Tendrían que ser desplazamientos de otro estilo. Entonces, ahí nos piden, ¿verdad? En la parte C, además, considerar o ver qué otras opciones tenemos para poder aumentar esa aceleración. Bueno, para poder aumentar esa aceleración, lo que podemos hacer es, por ejemplo, aumentar el área, es algo que se puede realizar, ¿verdad? Entonces, puedo aumentar el área de las velas. Disminuir lo que sería el volumen, ¿verdad? A mayor sea, a más pequeño sea este valor de acá, más grande va a ser la, la aceleración, pero el problema es que disminuir el volumen, hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una sería afectando directamente al área, lo que entonces nos diría que la fuerza también se disminuiría. Entonces no es una opción muy viable. Lo que podemos hacer es disminuir el espesor, pero ya el espesor que nos estaban hablando era de micrómetros, ¿verdad? Entonces ya era algo muy, muy fino. Entonces tal vez la parte del volumen sea un poco difícil de refinar, y la otra opción es disminuir la masa. Pero otra vez, ¿verdad? El hecho de disminuir la masa, si estamos utilizando el mismo material, entonces también debería afectar lo que es el volumen y podría que nos afecte al final el área. Entonces, la última opción, la que puede ser tal vez más viable, es buscar un material que no sea tan denso, o sea, un material menos denso, que entonces así yo pueda tener masas más pequeñas en volúmenes aún todavía más grandes, o sea, que no tenga que afectar el volumen y puedes disminuir la masa. Eso sería una de las opciones que tenemos por ahí. Muy bien, entonces vean que estos ejercicios
los ejercicios de este tema van como por estos dos lados, ¿verdad? Posiblemente lo van a notar mucho. Uno es el caso en el que yo estoy en el vacío, ¿verdad? Estoy en el medio del espacio, entonces quiero ver cómo me afecta, ¿verdad? Lo que sería mi movimiento, la radiación, ¿verdad? Generalmente la radiación solar, que es la que tenemos nosotros como una fuente importante, ¿verdad? O si no, entonces las otras opciones de ejercicios que hay por lo general son aquellos en los que estamos en la superficie terrestre y se está haciendo experimentos, ya sea tomando un área, ¿verdad? En lo que sería el planeta, ¿verdad? En la superficie terrestre y viendo cómo lo afecta la radiación solar o teniendo una pantalla, por ejemplo, y que nosotros apuntemos con una fuente como por ejemplo un láser, ¿verdad? Y ver cómo afecta, cómo genera ahí cantidad de movimiento o presión ese láser, ¿verdad? Esa fuente que estoy poniendo de radiación. Pues son de las opciones que hay de ejercicios en esta parte y todos van como por este estilo, ¿verdad? De saber cómo trabajar lo que es la intensidad, recordar también, ¿verdad? Cómo es que se obtiene la intensidad de la sección anterior y pues también analizar cómo se puede sacar ahí el área del objeto que yo, o el área, ¿verdad? O la zona que yo estoy, la región que estoy analizando. Muy bien, entonces lo que sería este video que estaremos terminando y lo que tendríamos para final es el ejercicio de la sección de las antenas, de la producción de ondas electromagnéticas con antenas. Muchas gracias por su atención.